Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este 2 con todo. Es 26 de diciembre y es un gusto estar con ustedes como siempre, Dul. ¿Cómo estás? Pues ya enfiestada todavía. ¿Cómo crees? Está bien que lo reconozcas. Todavía es válido, ¿no? Decir Feliz Navidad. Sí. Feliz Navidad y próspero año 2026 en unos días más. Pues sí, este es un especial, por supuesto, de 2 con todo. Gracias por estar aquí. Así es, Dul, es un especial porque este año estuvo marcado, entre otras cosas, por las intensas lluvias que dejaron afectaciones en Veracruz, Hidalgo, Puebla, en Querétaro, también en San Luis Potosí. De eso estuvimos reportando este año, desde octubre. Y les tenemos pues actualización de qué pasó con las afectaciones en estas entidades, cómo va la reconstrucción y también información, Dul, con una especialista. Sí, por supuesto que lo más importante en cuanto a seguimiento es el caso de estas 5 entidades por el tema de las inundaciones y afectaciones a familias y su patrimonio. Pero pues acá en el centro del país, en la Ciudad de México, el Estado de México, no estuvimos exentos de esto, lo vivimos en carne propia, saliendo de grabar programas con alertas púrpura incluso en la Ciudad de México, y es por eso que decidimos entrevistar a Gabriela Recendis. Ella es especialista pues en ciencias atmosféricas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático en la UNAM. Por supuesto también hablamos el papel de la crisis climática en esto que ya no es a futuro, ya estamos viviendo. Entonces, pues una breve pausa y arrancamos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por conectarse con nosotras en esta noche de viernes, pues de una semana muy festiva. Por eso decías, Dul, que sigues enfiestada. Muy bien, porque venimos también contentas a compartirles información, la información que preparamos para ustedes al cierre de año. ¿Todavía tienes recalentado o ya no? Sobra siempre recalentado. Yo espero que también todos ustedes tengan recalentado para unos días, porque pues ya casi vienen las celebraciones de fin de año y que se lo acaben pronto para que puedan comer mucha rosca de Reyes. Por cierto, muchas gracias a Recursos Humanos, encarnada en Miriam González. Para fin de año nos regaló un pavote para compartir con nuestra familia y amigos. Sí, es cierto, es parte de las cosas que te tienen tan contenta. Bueno, pues gracias por conectarse el día de hoy, este viernes. Ya les adelantamos el tema en el que nos centraremos el día de hoy, estas fuertes lluvias que impactaron al país en octubre, derivadas de la perturbación tropical 90E. Estas fuertes lluvias impactaron a Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. La información actualizada por el gobierno federal hasta el 4 de diciembre en un micrositio que habilitó la agencia digital señala que 83 personas murieron a causa de estas fuertes lluvias y hasta el momento 17 personas permanecen desaparecidas. En este micrositio que habilita el gobierno federal, pues podemos ver que en Hidalgo 22 personas fallecieron. Hasta el 4 de diciembre permanecían sin localizar 9 personas. En Puebla se reporta la muerte de 23 personas, una más sin localizar. En Querétaro murió una persona. En Veracruz 37 y permanecían sin localizar otras 7 personas. Eso en cuanto a las víctimas de estas fuertes lluvias. También hay registro de los municipios
de los municipios afectados. En Hidalgo, el gobierno federal reporta que fueron 28 los municipios con daños, Puebla 23, en Querétaro 8 municipios, San Luis Potosí 12 y Veracruz, que fue la entidad con más afectaciones, registra 38 municipios afectados. Es información que va actualizando el gobierno federal y este es al corte del 16 de diciembre del 2025, Dul. Los municipios afectados en estas 5 entidades donde se registraron lluvias atípicas. Sí, pues justamente el gobierno federal abrió un micrositio para que la población en general pueda acceder a la información actualizada en cuanto a la entrega, sobre todo de apoyos, que es lo más urgente. Estamos ya pues a finales de diciembre. Esto ocurrió la noche del 10 de octubre. Y hasta la fecha hay testimonios de pues justamente personas damnificadas que pues siguen batallando con la acumulación de lodo, afectaciones a sus casas, por supuesto no de la dimensión que se vio en las primeras semanas, sobre todo los primeros días antes de que lograra llegar absolutamente todo el apoyo estatal y federal. Recuerden, estas comunidades incomunicadas porque por los mismos desbordes de ríos los puentes se destruyeron y no había forma de llevarles ayuda más que aérea. Entonces, hasta la fecha se puede consultar pues justamente estos micrositios para ir viendo en tiempo real cómo va esta entrega. Se estableció un gabinete especial para la atención de estas 5 entidades con los 5 gobernadores y pues parte del gabinete federal ampliado de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, Duli, como bien dices, pues las afectaciones continúan. De hecho, hasta el 10 de diciembre, lo que informaba la presidenta Claudia Sheinbaum es que alrededor de 20,000 o 22,000 viviendas serían reubicadas en Veracruz y en Hidalgo. Se trata de familias que registraron la pérdida total de sus casas por las lluvias e inundaciones y requieren vivir en una zona libre de riesgo. En cuanto a los daños parciales, lo que se reportó también a inicios de este mes es que los hogares con pérdida total van a recibir los enseres que anunció el gobierno federal, pero esto una vez que la Secretaría de la Defensa Nacional concluya con la operación logística, es decir, todavía no se entregan todos los enseres que se anunciaron desde el gobierno federal. También el 10 de diciembre lo que informó la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, es que ya concluyó la entrega de recursos emergentes, así se llamó a la entrega de dinero y también de despensa que se dio a las familias afectadas después de los primeros días de estas inundaciones. En total, 104,417 viviendas fueron censadas. La secretaria del Bienestar también informó que se entregaron apoyos de 20,000 pesos y otros de entre 15,000 y 70,000 pesos para la reconstrucción de viviendas. Se entregaron apoyos a locales comerciales, también con montos de 20,000 a 50,000 pesos y otros de 50,000 pesos por pérdida de cultivo o ganado en las entidades que resultaron afectadas por las lluvias. Se trabajó también en un programa de empleo temporal con más de 20,000 personas registradas para tareas de limpieza, remoción de escombro y rehabilitación, pero les decíamos, todavía falta la entrega de enseres por cuestiones de logística. ¿Cuánto dinero, Dulce, ha gastado en esto? En la recuperación de las zonas afectadas. Hasta noviembre, el gobierno federal informó que se habían destinado cerca de 7,426 millones de pesos para atender a estas más de 104,000 familias afectadas por las lluvias. Es la actualización que, como les decimos, se sigue compartiendo a través del sitio oficial del gobierno y es lo que sabemos a través de los anuncios que se hacen desde la conferencia matutina. Sí, los primeros días en que ocurrió esto, también se habló mucho de personas que alertaban que las escuelas públicas también habían sido afectadas por las inundaciones y los deslaves.
Yo recuerdo mucho a alguien dentro de las mismas publicaciones que comunicaba la presidenta Claudia Sheinbaum, le respondían usuarios de Twitter, por ejemplo, de X, ayuda en estas escuelas de la zona de la Huasteca en San Luis Potosí. Afortunadamente al corte ya de finales de 2025, el 99.87% de las escuelas afectadas ya fueron atendidas. Justamente en San Luis Potosí son las que faltarían. De 181 afectadas, 179 ya se atendieron. El resto ya fueron atendidas por parte del gobierno federal. En Hidalgo fueron afectadas casi 200, ya están atendidas. En Puebla 514 escuelas se vieron también afectadas en cuanto a infraestructura y con ello el acceso a la educación de niños y niñas menores de edad, ya atendidas. En Querétaro 130, en San Luis Potosí 181, se han atendido 179 y pues así como en Puebla fue donde más se afectaron, 514, también en Veracruz hubo bastantes, 479 ya fueron atendidas. En total 1,494 escuelas en estas 5 entidades. También se puso manos a la obra para pues justamente seguir garantizando el derecho a la educación de menores de edad. Bon. Sí, Dul, pues fueron lluvias que sí sacudieron al país en cuanto al apoyo también que llevaron y que siguen entregando en estos municipios afectados. Hubo afectaciones principalmente en Veracruz. Ahí el gobierno federal reportó que 60 municipios resultaron afectados en cuestiones de luz, por ejemplo, que tuvieron la pérdida de este servicio, y pues fueron 60. Ya ahora pues se restableció desde hace días la conexión, pero eso nos permite dimensionar cómo afectaron las lluvias a Veracruz. Les decía, Dul, que sigue un trabajo de reconstrucción. Uh-huh. Y nosotras aquí en Sin Embargo, en octubre, fuimos a reportar cómo estaba viviendo la gente, pues toda la cuestión de la reconstrucción, la cuestión de limpiar sus viviendas. El 25 y el 26 de octubre, en Sin Embargo, reportamos que estas fuertes lluvias en Veracruz causaron grandes inundaciones en colonias de Poza Rica, como Las Granjas, en Ignacio de la Llave, Morelos y la colonia Florida. Estuve yo allá en Veracruz con mi compañero Crisanto Rodríguez. Ahí estamos hablando de octubre. El gobierno federal empezaba con la entrega de los primeros recursos económicos. Las familias acudían a recibir estos recursos todavía con botas para la lluvia, todavía manchados de lodo, y lo que podíamos ver en las calles también era camionetas con personas que recorrían calles de colonias afectadas y llevaban comida, pues para apoyar a los vecinos que seguían en las labores de limpieza. Lo que pudimos escuchar en esa cobertura fueron los testimonios de damnificados como María José Casanova, como Melitón Pérez. Ellos describieron cómo el agua y el lodo cubrieron todas sus casas, cómo perdieron sus muebles, su ropa, pero lo que más les dolía, Dul, es la cuestión de la pérdida de objetos familiares, objetos pues con un valor sentimental. También lo que destacamos en esa cobertura en octubre fue el trabajo de funcionarios como los servidores de la Nación que estaban realizando los censos y también labores de limpieza. Recuerden que estos funcionarios también trabajaron cuando se registró las afectaciones por Otis en Acapulco, entonces tienen pues el pulso de lo que significa un desastre natural. Pudimos conversar también con funcionarios, Dul, sobre cómo van los trabajos de recuperación en Veracruz por el desbordamiento del río Cazones, en esa zona que nosotros reportamos. Vamos a recordar parte de esta
esta cobertura, Dul, en dos videos. Uno que se publicó el 25 de octubre aquí en Sin Embargo y otro el 26 de octubre, en donde hablamos del trabajo de los vecinos, esta solidaridad que destacan, y aunque agradecían en ese momento que ya tenían los recursos económicos pues para iniciar a comprar con la compra de cosas, Dul, que pudieran ayudarles, lo que resaltan, y es un llamado que también hacemos desde aquí, es que todavía no están al 100% con sus actividades y la ayuda sigue siendo muy, muy necesaria, tanto del gobierno federal como de distintas entidades, porque en esa ocasión lo que nos contaron varias personas es que veían a población que acudía a Veracruz desde Quintana Roo, desde Tamaulipas, desde distintas entidades para seguir apoyándoles en los trabajos de limpieza. Pues vamos a ver estos videos, Dul, que realicé junto con mi compañero Crisanto Rodríguez, y regresamos para presentarles esta otra entrevista. Las fuertes lluvias que se registraron entre el 9 y 10 de octubre dejaron afectaciones en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. Me encuentro en Poza Rica, en Veracruz, con mi compañero Crisanto Rodríguez. Aquí hemos podido conversar con personas como Patricia, Melton, María José, quienes perdieron sus pertenencias a raíz de estas lluvias. Están agradecidas con este primer recurso, que será de 20,000 pesos, un recurso que entrega el gobierno federal, además de despensas, pero también están tristes, preocupados, porque el proceso para reintegrarse a su vida cotidiana todavía es largo. Yo vivo en las granjas, o sea, en la mera donde fue todo el caos. Pues perdí mi casa, perdí todas mis cosas y me tocó estar el día de la inundación acompañada de mi mamá, mi novio y mis 2 hermanitas chiquitas. Nosotros no íbamos a salir porque nunca pensamos que iba a subir tanta agua, y solo empezamos a guardar una que otras cosas. Y tengo videos de cómo el agua venía poco a poquito y en minutos nuestra casa se inundó por completo. Una vecina nos dio resguardo en su casa de 2 pisos, pero también llegó al segundo piso. Nos subimos rápidamente a la azotea y pues vimos cómo personas iban en el agua, animales, personas que estaban en las azoteas también. Y mi mamá entró en shock porque nunca le había tocado una inundación así. Entonces yo me quise hacer la fuerte, no quise llorar ni nada por mis hermanitas. Y pues ahí estuvimos todo el día del viernes 10 de octubre hasta las 4 o 5 de la tarde sin comer nada. O sea, no teníamos nada. Mis hermanitas entraron en desesperación de que quiero comer algo, quiero comer esto, ya tengo hambre, ya me quiero ir. Bueno, pues mi novio es el único que sabe nadar. Entonces le dijimos, oye, ¿sabes qué? Pues bájate a ver ya hasta dónde llega el agua para ver si ya nos podíamos ir. Yo en mi teléfono tenemos un grupo de familia. Entonces yo mandé mensaje que si uno de mis familias nos podrían dar resguardo en su casa, mínimo para comer, guardar celulares y bañarnos. Y nos dijeron que sí, que nos esperaban en tal lado. Y bueno, bajamos a mis hermanitas y pues cargándolas porque el agua les llegaba todo. O sea, todavía estaba como a 1,5 metros el agua. Y cargando a mis hermanitas, íbamos caminando, vimos una lancha. Y subimos a mis hermanitas y ya nosotros pues caminando, pero cuando íbamos caminando más el agua seguía subiendo, iba subiendo, y pues yo llevaba a mi gatita en una mochila y mis hermanitas en la lancha, mi mamá, y cuando íbamos saliendo vimos cadáveres ahogados y mis hermanitas lo vieron, entonces se quedaron con esa idea de que pues nos fue mal, muy mal. Desgraciadamente pues perdimos todas nuestras cosas, pero gracias a Dios ninguno de mis familias resultó herido o grave. Bueno, yo vivo en la colonia Morelos, que en el año 99 pues no me llegó al piso, pero ahorita sí me llegó a unos 50 arriba de... Porque mi casa está un poquito en alto, pero como a unos 50 entró el agua. O sea que todos los enseres, colchones, todo. Nada más me quedó, como quien dice, el cascarón.
pero a mis vecinos que 3 cuadras, 4 cuadras, pues se perdieron su casa. Necesitan más que las que estamos aquí enfrente. Sí. Y después de estas inundaciones, de esa inundación pudo sacar algunas cosas, rescatar No, nada, ni ropa de frío ni nada, nomás lo que, mi credencial y eso, y vámonos. Y un perrito que tengo. Y ese día, el día de la inundación, ¿sí escucharon o hubo alguna alerta en redes? Pues en mira, las dicen que noticias? sí, pero La- ahí por mi calle no. Nada más el silbato de Pemex, alguien y como no nos había llegado hasta ahí, pues nos confiamos. Pero hay mucha gente que sí estaba dormida, o sea, porque ahí nos llegó como a las 4 de la mañana y a las 6 ya estaba inundado. Sí pudo salirse antes pues, de eso. sí, nos salimos como a las 4:30, 5. Sí. Ya nos llegaba, ahí al frente ya nos llegaba el tobillo. Y otras personas que salieron un poquito más, dice que ya les llegaba a la rodilla, otras a la cintura. Ahorita estoy rentando, porque donde vivíamos, pues, se gastó todo. ¿En dónde? En la colonia Palmasola, atrás del ADO. Sí. Fue una zona muy golpeada, fea, porque se llenó casi más de 1 metro bueno, del agua fueron más de 8 metros de feria. Pero ya cuando bajó todo, el lodo era unos 50, lodo. Sí. Y pues todo quedó inservible. Alcanzamos a salir porque con parejas estábamos, íbamos a ir a trabajar. Y nos dijo la señora de la renta que nos saliéramos porque ya venía el agua. Yo no soy de aquí, mi esposa sí. Y entonces, pues yo nunca había visto esos siniestros. Yo pensé que era un arroyito. Y la verdad, sí es algo que no se le decía a nadie que pase esas cosas. Pero son cosas que suceden porque Dios pasa, si Él decide, también son cosas de Dios. Y lo que dijo mi esposa, que soy muy necio. Y ese día ni la pensé. Salimos corriendo, se le olvidó todo. Lo que nunca, su bolsa, no se acordó de nada. En ese rato lo que quiere uno es el instinto. No es de que se acuerde, no es el instinto de salir. No piensa uno si va a perder uno todo o si se va a quedar todo. Y pues sí es feo porque yo veo mucha gente que se hace uno fuerte, pero es algo que no puede uno prevenir, porque esas son cosas de repente. O son prevenciones, pero no las puede uno detener. Algo que destacan las personas con las que pudimos conversar es la solidaridad de sus vecinos, de sus vecinas, pero también de habitantes de otras entidades que acuden aquí a Veracruz para apoyarles a limpiar su casa, a tratar de recuperar algunas de sus pertenencias. Está también el caso de Yasmín. Ella es trabajadora del Estado de México, una servidora de la Nación, y ella nos cuenta lo que ha implicado estos más de 10 días de trabajo para escuchar las historias de las personas en sus casas y poder darles orientación de cómo recibir este primer apoyo. El gobierno federal ha dicho que el primer apoyo que recibirán las personas es de 20,000 pesos, también se les dará despensa y dependiendo de las afectaciones que tienen sus casas, les entregarán, por ejemplo, otros 25,000 pesos, 40,000 pesos o 70,000 pesos, e incluso si tienen algunos locales afectados, también recibirán un ingreso extra. Nosotros como servidores de la Nación venimos en apoyo a los damnificados pues que sufrieron en esta inundación. Nosotros somos servidores de la Nación, venimos del Estado de México y pues realizamos nuestra labor con todo el corazón, con toda la dedicación. Llegamos a Veracruz principalmente a censar a todos los damnificados y pues en este momento nos encontramos en el operativo de pago mismo que pues bueno, se da por el censo que les realizamos. En el operativo pues todos los servidores de la Nación tenemos una misión en la cual pues principalmente es traer el recurso económico a todas las personas que sufrieron afectaciones en esta inundación. Nosotros
nos encargamos pues de apoyarlas, de pasarlas a sus asientos, de entregarles su apoyo económico, que es lo que se les está dando en este momento, al igual que las valeras en las cuales les van a brindar despensa y enseres. Entonces, entrada, cuando nosotros pues llegamos a las colonias, fueron pues escenas fuertes, escenas tristes, ya que hay muchas familias que perdieron todos sus muebles, pero hay muchas otras familias que tenían casitas de madera, techos de lámina y pues perdieron todo, perdieron su hogar, perdieron sus muebles. Hubo quienes sí perdieron todo realmente. Son muchas familias las que fueron afectadas. Nosotros pues venimos directamente a las colonias donde el lodo llegaba arriba de la rodilla. Bueno, eran pues escenas impresionantes. El hecho de nosotros entrar a todas esas colonias pues implicaba traer equipo, porque sí estaban muy inundadas y pues fueron varios días en los que pues ya comenzamos a ver que llegaban personal de ayuntamiento, militares, compañeros de la Marina, y que ya empezaron a realizar labores de limpieza, venían y ayudaban en las calles a las familias, y pues nosotros íbamos censando a la par que ellos iban empezando a limpiar. Entonces ya se veía un poco más de movimiento. Las personas que viven aquí han estado realizando su limpieza día con día. De verdad que yo no he visto ninguna familia, en ninguna casa que se hayan quedado cruzados de brazos. Todos están ayudando, todos están limpiando, todos están pues trabajando porque Veracruz salga adelante. Y pues bueno, nosotros como servidores de la nación venimos de otros lugares, venimos de otros municipios, de otros estados, y venimos con todo el corazón a ayudar. Y estamos viendo que pues toda la gente se está moviendo, están ayudando, están limpiando. Hemos visto gente que viene de otras comunidades donde no sufrieron afectaciones y que también están metiéndose al lodo, a los escombros, están ayudando a las familias afectadas. Hay muchísima ayuda por parte de la población. Hay personas que vienen y dejan comida y van por las calles repartiendo los alimentos a todas las personas afectadas. Eso habla muy bien del pueblo mexicano. Nosotros, el Estado de México, levantamos más de 10,000 censos y de verdad que se ha trabajado, pues se ha trabajado de corazón y se ha trabajado mucho para poder ayudar a todas estas familias. Es una labor que pues a mí en lo personal me llena mucho, muy profundamente, y pues que todo Veracruz se renueve pronto. Las intensas lluvias e inundaciones en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz causaron la muerte de al menos 79 personas. 19 continúan desaparecidas. En Poza Rica se observa personas caminando por las calles con botas llenas de lodo, porque las labores de limpieza continúan en sus casas. Durante la entrega de los primeros recursos a personas afectadas, Ariana acompañó a su pareja, quien perdió su vivienda en Ignacio de la Llave. Su voz se quiebra al agradecer que ambos están vivos, pero dice estar preocupada porque ahora no tiene ingresos. Ella vive en una zona que no resultó afectada, pero perdió su empleo como trabajadora del hogar en una casa que sí sufrió estragos. Melitón, de la colonia Palma Sola, una de las afectadas porque el río Cazones se desbordó, agradeció el dinero que el gobierno federal comenzó a repartir, pero al igual que su pareja, lamenta que no podrán recuperar objetos personales, como fotografías y otros recuerdos familiares. Es importante porque tienen que buscar cómo le van a hacer, de dónde van a ver o de dónde van a comprar lo que ellos quieran, algún medicamento, o tienen hambre y no les llevan de comer, de dónde van a comer si se quedaron completamente sin nada. Todo cuesta porque
con dinero, se hace el trabajo y pues no va, las cosas materiales que tiene ella no le importan, cosas que tenía de sus familiares, recuerdos, todo perdió. Entonces ella dice que pues que no había tenido un apoyo así, de respuesta rápida. En Veracruz, las personas recuerdan afectaciones como las que dejaron las inundaciones de 1999. Con ese antecedente y con la solidaridad que ven de las personas, ven con confianza que Veracruz se levantará. Cuando el agua y el lodo cubrieron sus casas, los vecinos y vecinas respondieron con solidaridad. Así lo recuerda Aranza Galván, habitante de la colonia Morelos en Poza Rica, Veracruz, una de las afectadas por las fuertes lluvias del 9 y 10 de octubre del 2025. Ella enfatiza que fueron las comunidades y no las autoridades las primeras en iniciar las labores de limpieza para sacar lodo y escombro de sus hogares. En esta colonia, a más de 10 días de la inundación, las calles siguen cubiertas de lodo. Afuera de las casas, vecinos arrojan cal a los muebles, cajas y objetos manchados para cubrir el olor. Pues aquí en la colonia Morelos, justo atrás del Hospital Arcángeles, sí nos llegó al primer piso. La verdad lo vivimos en vivo porque nos quedamos en la segunda planta. Vimos cómo mucha gente pedía auxilio. De hecho, apoyamos a mucha gente que se quedó aquí en los carros atascada, subiendo a personas que no podían ni caminar. Y sí se vio muy afectada ahora sí que toda la ciudad, pero fue por un mal gobierno, la verdad. Nos han dejado solos. Todos los vecinos, todas las personas de todas las ciudades, estados, son los que nos han apoyado. Nos estamos levantando poco a poco. La maquinaria, algunas las hemos contratado igual los vecinos, hemos pagado a la gente para que nos ayude en sacar lodo, en sacar cosas, porque la verdad no hemos recibido un apoyo como tal del gobierno hasta ahorita, que ya están mandando los apoyos, pero la verdad muchas colonias afectadas todavía siguen con el lodo hasta las rodillas, y hacemos un llamado a que nos sigan apoyando, porque sí hay muchas personas que se han quedado sin una casa, no hay dónde dormir, y la verdad sí se necesita mucho el apoyo todavía en Poza Rica. El apoyo para limpiar las casas, para limpiar las casas se necesita mucho material de construcción también, porque muchas colonias, lo que es las granjas, lo que es Ampliación Morelos, sector Villahermosa, han perdido demasiado sus propiedades, entonces sí se necesita despensas, enseres, hasta lo que son ropa interior para las personas, porque pues no hay dónde dormir, no hay dónde lavar todavía, hay muchas casas sin energía, entonces sí se necesita todavía mucho apoyo. Pues es muy difícil porque pues muchos años que llevas en comprar tu casa, en tus cosas y todo, y que de la nada lo puedas perder. Acá en tu casa, ¿cómo van recuperándose? Pues aquí, ahora sí que pues los cuartos ya están medios limpios, pero igual vuelve a salir lodo. El terreno de acá pues es a donde todavía nos falta sacar lodo, pero poco a poco, porque pues al final de cuentas es una labor muy ardua de mucho tiempo. Patricia Álvarez también vive en la colonia Morelos. Como Aranza, enfatiza que tienen vecinos que necesitan todavía más apoyo porque el agua y el lodo destruyeron sus calles y casas. Todavía necesitan más apoyo. Sí. Por estar más enlodadas. Pues a ellas sus casas, sí, se les cayó completamente. O sea, no, con lo que yo creo que traían puesto salieron. Como dice, vamos a ver qué es lo que necesitamos más, ¿verdad? Que sea un colchón para dormir y limpiar la casa y ya. Melitón Pérez, de la colonia Palmasola en Poza Rica, destacó que él y su novia sobrevivieron gracias a la solidaridad del conductor de un autobús, quien se detuvo para recogerlos cuando salieron corriendo de su casa al ver que el agua ya superaba el metro de altura. También reconoce que el trabajo de personal de la Marina sigue motivando a otros vecinos. Chanclas, el short, y que hace calor aquí, a veces andamos hasta sin camisa a correr. Salimos, del agua nos llegaba 40 centímetros arriba, que iba a ser una cuadra. Volteamos, ya venía la ola de como de 1,5 metros. Corrí y afortunadamente pasó una autotransporte desde ADO. Le hicimos que nos diera right y se paró. Pero cuando nos subimos, le pegó la ola al carro, nada más lo coleó. Si lo hubieras entrado, nos arrastra y sin saber yo, el conductor nos llevó a la parte más segura, que es al estadio Heriberto, lo más alto de aquí, de Poza Rica. Llegamos ahí y luego también toda la gente, pero ya nos dieron unas ropas y comer.
Y hasta ahorita mucha gente no se queda sin comer porque donde sea que están trabajando, van gentes que les llevan, les donan comida, ¿sí? Y sin ningún costo. Y eso se agradece porque ahí se ve que si no, porque estaba yo enojado contigo y que te dice eso, en ese rato se olvida de todo lo quiere uno que no pasen las cosas malas. Me da gusto porque uno trabaja porque le paguen. Los de la Marina y todo eso, a ellos también les pagan, pero se aferran, de verdad. Terminan una casa y se van para la otra y no están que si lo pueden hacer, van a hacerlo, ¿sí? Porque a eso están para levantar a la gente y ordenar. Y pues ahora sí porque vienen también de orden de la presidenta, pero eso ya es de convicción de cada persona, ¿sí? Cuando quieren ayudar realmente. Ariana Ontiveros destacó que en Poza Rica ha visto cómo personas de distintas colonias, incluso de otros estados como Quintana Roo y Tamaulipas, llegaron para ayudar. Desde el 22 de octubre, el gobierno federal inició la entrega de dinero y vales de despensa para las personas afectadas en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. En Veracruz, la población está agradecida, pero preocupada porque aún falta mucho por hacer. Da tristeza ver a las personas, pero pues gracias a Dios hay mucha gente que los está apoyando. De muchas partes viene la gente a apoyarlos. De que andan limpiando, les traen de comer, les traen ropa. ¿Y ha visto usted ese apoyo de parte de vecinos o de autoridades? De vecinos, de personas que vienen de lejos, de Quintana Roo, de Matamoros, de muchas partes vienen de lejos a apoyar a la gente. Y todo eso es para sacar el agua de las casas, para sacar las cosas que ya no sirven. Y hay mucha gente que mejor se está yendo porque dicen que les va a volver a pasar lo mismo. Hay mucha gente que dicen que no tienen apoyo, como ahí en las granjas hacia adentro, no los han ido a ver, no los han apoyado. La ayuda no solo se limitó a la limpieza. Familias y conocidos aún ofrecen refugio para quienes lo perdieron todo. En Poza Rica, mujeres también se organizan para llevar platos de comida a quienes por la tarde limpian sus casas. Omar Armas, comandante de bomberos de Boca del Río, detalló el esfuerzo de los bomberos que gracias a la ciudadanía han logrado recolectar y distribuir toneladas de víveres y kits de limpieza en distintas comunidades. Cuando su camión de bomberos llega a la colonia Morelos de Poza Rica, adultos y menores de edad se forman rápidamente para recibir los utensilios. La estación de bomberos conurbados, como tal, nos encontramos ubicados en la cabecera municipal de Boca del Río, Veracruz. Siempre que sucede una contingencia como esta en el estado, activamos centros de acopio y pues bueno, todos los víveres que traemos, todo lo que traemos es gracias a la ciudadanía que nos los hace llegar de Veracruz, Boca del Río, zonas aledañas, Medellín. En este caso se sumó con nosotros bomberos de San Andrés Tuxtla, también activaron centros de acopio. Y bueno, ahorita traemos todo lo que entregamos es de la ciudadanía de Veracruz, Boca del Río, a Alvarado y San Andrés y Catemaco y aledañas de la zona de los Tuxtlas. ¿Y a qué colonias los traen? Mira, la semana pasada trajimos aproximadamente 6 toneladas, fuimos a Álamo. Entregamos, en las que yo recuerdo, entregamos una parte en Álamo, entregamos en el kilómetro 33, en Rancho Nuevo, el Cabellal, y fueron como 7 comunidades las que entregamos la semana pasada en Álamo. En esta ocasión traigo otros vehículos, nada más que los encuentro ahorita repartidos en otro lado. Traemos aproximadamente 9 toneladas. Trajimos 597 despensas, 117 kits de limpieza con cubetas, trapeador y escobas, y la estamos entregando la mitad en la Morelos y ahorita nos dirigimos a la Floresta. Ahí termino aquí ya entregué hasta el fondo. No me dejaban ingresar, pero la misma gente me ha dicho, los del fondo no alcanzan y bueno, ingresamos. Desgraciadamente es mucha la necesidad que hay. Traigo 2 camiones, uno con las cosas de limpieza y otro con y les dije pues la mitad, ¿no? Para que les toque también a la gente de Floresta, que también me dicen que es poca la ayuda que les ha llegado. Y pues bueno, no toda la gente alcanzó, entiendo la molestia también de la gente que no alcanzó, pero pues bueno, créanme que esto lo hacemos nosotros de mucho corazón. La verdad, en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, y te repito, en la zona de los Tuxtlas, lo vivimos, fue mucha la aportación de la ciudadanía. La verdad, en esta semana
Fue demasiado lo que la gente nos aportó, por eso fue que pude venir con 2 camiones y las 2 camionetas. La semana pasada nada más traje 6 toneladas, ahorita pude traer como 9 toneladas más o menos en 2 camiones repartidos. Entonces, si la gente sigue participando, pues bueno, aquí estaremos con gusto apoyándolos a toda esta zona, que la gente, la verdad, es mucha la necesidad que hay. Aranza Galván dice que también las niñas y niños están tristes por lo que perdieron y por no poder retomar sus actividades como ir a la escuela, pero confía en que las personas de distintas comunidades y del país no se olvidarán de Poza Rica y en general de Veracruz. Los niños están muy tristes porque han perdido todo también, mochilas, útiles escolares y todo, pero pues poco a poco vamos a volver a brillar en Poza Rica. Bueno, pues gracias Mon y Crisanto Rodríguez por recuperar estos testimonios. Sí enfatizar que estos testimonios fueron pues justamente durante los primeros días de estas inundaciones y a lo largo de estos meses hemos visto avances en el apoyo en general en cuanto a reconstrucción, infraestructura y censo de bienestar. Eso ocurrió en octubre, Mon, pero en sí el periodo de lluvias y huracanes, pues lo vimos entre mayo y noviembre de este 2025. En mayo, pues vimos las lluvias normales de la temporada. Sin embargo, junio rompió récords en cuanto a lluvias intensas y nivel de precipitaciones. Les decíamos, lo vivimos en carne propia saliendo aquí de la redacción por las noches, ya que había llovido intensamente, incluso grabábamos con tormentas eléctricas sonando. Y salíamos y veíamos pues la Ciudad de México con vías importantes inundadas, afectando la llegada de los trabajadores a sus hogares, sobre todo los que viajan hacia el Estado de México. Entonces esto nos llevó a buscar al Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, particularmente la investigadora Gabriela Reséndiz Colorado, que está en el Departamento de Ciencias Atmosféricas, pues nos concedió una entrevista para explicarnos pues qué es lo que estamos viviendo en México y en el mundo en torno a las lluvias cada vez más intensas asociadas principalmente pues a la crisis climática. Primero, pues la investigadora Gabriela Reséndiz precisamente nos dio el dato de por qué fue 2025 uno de los años más lluviosos en los últimos años. Ella dice, se estima que este 2025 fue uno de los más lluviosos e incluso más de lo registrado históricamente desde el año 1941, es decir, antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Es decir, estamos hablando de lo registrado hace 8 décadas. Quizá pues personas muy longevas de más de 80 años sí recuerden esto, pero de ahí en fuera esto fue histórico para personas de generaciones anteriores. Decía lo de que mayo fue normal, dice, ¿qué pasa en junio? Que es el mes que sabemos destacó por las precipitaciones que hubo. Tuvimos precipitaciones que rebasaron récords en distintos estados, muy sonado el caso de la Ciudad de México, pero también se vio, por ejemplo, en Puebla. También se dio lo del tema del huracán Eric, que pues justamente tuvo la particularidad de que primero espantó porque estaba en categoría 4, ya al momento de tocar tierra se degradó, pero su impacto en cuanto a vientos fuertes y precipitaciones se vio bastante en Oaxaca y en Guerrero. También le preguntamos sobre lo que vimos en cuanto a estas nubes que fueron descritas por Protección Civil en la Ciudad de México, que se conformaban nubes y descargaban la cantidad de lluvia en minutos de lo que pudo haberse descargado a lo largo de todo un mes. Ella nos explica por qué se forman estas nubes y por supuesto le preguntamos pues cuál es el papel de la crisis climática en las inundaciones. Veníamos de años de sequía, 2022, 2023, 2025 nos toca de lluvias intensas. Le pregunto qué se espera hasta el momento desde la ciencia para el 2026 por los fenómenos del niño y la niña. Y sobre todo también hablamos sobre pues cómo la ciencia también se tiene que estar actualizando en desarrollo, porque justamente con la crisis climática pues cada vez esto es más intenso y más complicado de prever, de medir la intensidad de lo que va a ocurrir.
Pues, Mon, es momento de escuchar esta conversación que tuvimos con Gabriela Reséndiz. Fue un año, pues ya lo dice la ciencia, bastante intenso en cuanto a lluvias y las consecuencias de esto que incluso fueron mortales. Sí, Dul, estas inundaciones, este 2025, pues el año de las inundaciones y lluvias atípicas a nivel nacional. Con esta entrevista nos despedimos con Gabriela Reséndiz. Gracias por conectarse. No dejen de compartir esta información, sus me gusta, sus comentarios, que les vamos leyendo aquí con mucha atención. Gracias y nos vemos la próxima semana, todavía la última del 2025, mientras disfruten todavía del recalentado. Gracias en producción. Gabriela, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, queremos hablar sobre justamente este año 2025, considerado pues uno de los que registró más lluvias intensas y rompimiento de récords. ¿Ustedes qué características destacan precisamente de las lluvias de este 2025 a nivel nacional? Pues sí, efectivamente, como comentas, se estima que este año fue uno de los más lluviosos e incluso más, pues, de lo registrado históricamente desde 1941, es decir, estamos hablando de lo registrado hace 8 décadas. Entonces, de acuerdo a lo que está reportando el Servicio Meteorológico Nacional en su página oficial, los primeros meses del año pues tuvimos anomalías negativas de precipitación acumulada mensual. ¿Qué quiere decir esto? Que del promedio o de la climatología de precipitación que se tiene para cada uno de los meses, para su acumulado mensual, teníamos menos precipitación. Sin embargo, conforme avanza el año, llegamos a lo que es mayo y empezamos a tener anomalías positivas, sobre todo en lo que es el centro de la República. Esto quiere decir que empezó a llover un poco más arriba del promedio. Sin embargo, se mantenían pues precipitaciones similares a las registradas históricamente. ¿Qué pasa en junio, que es el mes que sabemos destacó por las precipitaciones que hubo? Tenemos precipitaciones que rebasan y rompen récords en distintos estados. Tanto fue muy sonado el caso de la Ciudad de México, precisamente por la cantidad de precipitación que hubo y las consecuencias de ellas, como las inundaciones que tuvimos. Y pues también sabemos el caso de lo que fue Tamaulipas, también muy sonado en junio. ¿Qué es lo que pasó durante este mes? Pues tuvimos que hubo tanto tormentas tropicales como huracanes. En el Pacífico, pues tuvimos tormentas tropicales, lo que nos llevó a tener pues precipitación asociada. Por ejemplo, el caso de la tormenta Dalila, que estuvo del 13 al 15 de junio, que si bien no tocó tierra, sí trajo consigo en su trayectoria cercana a lo que fue la costa, pues precipitaciones asociadas. Aunque a veces no tocan tierra, estas tormentas tropicales o estos huracanes pueden traer asociado a ellos precipitaciones que afecten el territorio nacional. También durante este mes en el Pacífico tuvimos el huracán Eric, que fue el que nos trajo consigo también muchísima precipitación y tocó tierra entre Oaxaca y Guerrero en categoría 3. En este pasó algo particular, que fue que estaba como en categoría 4 y se degradó antes de tocar tierra. Sin embargo, pues el impacto de las precipitaciones y los vientos pues fue importante. En el Atlántico lo que tuvimos fue una tormenta tropical, la tormenta tropical Barry, que al tocar tierra en costas de Tamaulipas, pues trajo consigo lo que vimos, el fenómeno de las intensas precipitaciones, que llevó a, pues, desafortunadamente, un gran número de inundaciones y grandes afectaciones a la población. Entonces, las precipitaciones intensas que vimos son el resultado, pues, de justo estos fenómenos meteorológicos, de la formación de estas tormentas tropicales y huracanes, y cómo influyen pues en nuestra región, ¿verdad? Gracias, Gabriela. Yo recuerdo una declaración de la Secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Urzúa, donde dice que si bien tenían previsto esta temporada de lluvias y demás, lo que les sorprendía es que una nube pudiera descargar tanta cantidad de agua
que generalmente esa cantidad de aguas cae, pero a lo largo de varios días, no en minutos. ¿Se sabe la causa de esto? Bueno, esto responde a la formación de un tipo de nubes en particular. Son nubes de gran desarrollo vertical y son conocidas como nubes cumulonimbus. Esto está asociado a una convección profunda donde aire caliente y húmedo asciende rápidamente. En esta ascensión rápida, pues este aire se enfría, se condensa y es lo que provoca que se tenga este tipo de precipitaciones. Esto tiene que ver con un conjunto de factores como pues el hecho de que exista humedad y también una atmósfera pues inestable que tenga las condiciones para que se den este tipo de fenómenos, ¿no? Gracias, Gabriela. Ahora, esto primero que nos expone está en el marco de pues una temporada de lluvias y de ciclones que se da cada año. Sí, es Eh, correcto. si bien rompieron récords, decía desde 1941 no se veían con esa intensidad. Pues ustedes están justo en un instituto que aborda el cambio climático. Preguntarle qué influencia tiene el cambio climático en esto que estamos viendo, quizá no solo 2025, sino previo a la sequía y luego un año tan lluvioso. Sí, pues justamente estamos viendo cómo está cambiando el clima. O sea, no es lo mismo que hace algunos años. Estamos viendo, por ejemplo, olas de calor más intensas. Lo hemos vivido en años recientes, lo que son la intensificación rápido, por ejemplo, de los huracanes, que también lo hemos estado viviendo de manera reciente. Y esto, como está asociado al cambio climático, pues si bien hay que hacer estudios detallados para asociarlo directamente, sí podemos decir que pues, las condiciones están cambiando. Por ejemplo, tenemos un incremento en la temperatura superficial del océano que es evidente a nivel global y que se ha venido incrementando durante los últimos años. Y todo esto influye tanto en la formación más frecuente de estos ciclones tropicales como en su rápida intensificación. Si bien se necesita, como comentaba, más investigación, ahondar en los procesos físicos que están llevando a este tipo de eventos más intensos, pues sí hay una clara influencia, ¿no? En las condiciones que están cambiando, asociadas pues también a lo que está sucediendo debido al cambio climático. Entonces, pues es eso lo que te puedo comentar al respecto. Como te decía, pues es importante que sigamos haciendo investigación en estas líneas precisamente. Y la otra cosa es que pues no es forzosamente que en ciertos lugares vaya a haber lluvias más intensas, pero sí la influencia de estos fenómenos. Si tú te das cuenta, las lluvias no fue que lloviera más intensamente en algún lugar o que su periodo de lluvias cambiara, al menos no hasta el momento. Sí, lo que estamos viendo es una rápida intensificación y una mayor ocurrencia de estos eventos que traen consigo justo las precipitaciones como consecuencia. Ahora, lo que observamos en las inundaciones del 10 de octubre en Veracruz, Puebla, Hidalgo y otras entidades, justo estaba todavía en el periodo de tormentas tropicales y justamente se registraron en medio de una, pero también en comunidades donde pues ha visto la expansión urbana en pues suelo no estable y además rodeado de ríos. ¿Qué recomendaciones dan desde el instituto en torno a pues justo esta adaptación de que cada vez se intensifiquen más estos fenómenos? Bueno, hay que conocer pues primero la zona en la que estamos viviendo, ¿no? La información respecto a zonas en las cuales se sufren inundaciones o están en el riesgo de deslizamientos se encuentran en los atlas nacionales de riesgo y en los atlas estatales de riesgo. Es importante conocer esta información para saber dónde estamos ubicados, qué zonas son las que están en riesgo y pues también atender a todo lo que son los comunicados de protección civil, acatar las recomendaciones que nos den, porque ciertamente vamos a estar viendo que estos fenómenos se van a estar, como ya comentaba, intensificando y pasando más frecuentemente. Entonces hay que estar conscientes de en qué zona estamos viviendo.
Entonces es como la recomendación general que podríamos dar, que pues sí se consulten estas fuentes de información porque ya están las zonas identificadas, ¿no? Entonces es muy importante que la población pueda dirigirse a esa información oficial en la cual ya se tienen identificadas zonas que pueden justo estar propensas tanto a lo que son deslizamientos, inundaciones, impactos por huracanes. Y lo mejor que se puede hacer es tener una población bien informada para saber qué hacer en caso de qué medidas tomar. Y cuando ya se tenga un pronóstico, ya se sepa que existe la probabilidad de que se impacte en la región en la cual vivimos, pues estar atentos a las comunicaciones que se van haciendo y a las actualizaciones en los medios oficiales. Es muy importante la consulta de los medios oficiales. Y toda la información, tanto de pronósticos como de los atlas nacionales de riesgo, se encuentra disponible en la web para la consulta pública. Entonces es importante que ante el panorama que estamos viviendo nos encontremos lo mejor informados posibles. Y por poner justo el ejemplo de lo del 10 de octubre, que pues, se veía como en minutos empezó a subir la lluvia por el tema de los ríos, ¿qué observaciones tiene respecto a la información que se dio desde de autoridades oficiales a la comunidad? Recomendaciones igual de dónde informarse. Pues desconozco específicamente qué recomendaciones les dieron o en qué momento los medios locales, pero sí diría que siempre se consulten las fuentes oficiales, o sea, lo que es protección civil, estatal, municipal, que normalmente emiten comunicados con algún tiempo de anticipación, lo mismo el Servicio Meteorológico Nacional, se encuentra emitiendo comunicados tanto en noticieros, por ejemplo, en la radio, y en su página oficial. Entonces, es lo que te puedo comentar al respecto. Y ya por último, la de pilón, Gabriela, perdón. Es que recordé que justo la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se había anunciado con estas fuentes oficiales, pero también dijo que últimamente los mecanismos de medición meteorológica ya no responden tanto a lo que está sucediendo. Algo que tengo entendido en Estados Unidos también pasó con las inundaciones de Texas. Justo por el cambio climático, ustedes desde la ciencia, ¿qué están viendo en cuanto a que las herramientas actuales de medición estén todavía pues permitiendo medir estos mismos cambios que están sucediendo y que están en desarrollo? Ahí una pregunta. ¿Te refieres a mecanismos de medición o de pronóstico? Es un poco la duda que tengo. Sí, la corrección, sí, gracias, Gabriela, de pronóstico. Sí, pues ciertamente los pronósticos pues tienen un cierto error en lo que se hace, siempre se tratan de mejorar constantemente y estar ajustando, pero pues es un trabajo que hay que seguir haciendo, porque precisamente hay cosas que están sucediendo que no se están logrando pronosticar. O no se pronostican en el tiempo en el que sería requerido. Pero eso es parte de pues justo de estas, digamos, limitaciones que tienen los modelos numéricos con los cuales se hacen pronósticos. Sin embargo, se tiene que trabajar en pues la mejora continua, ya que pues justo pues, los pronósticos lo que hacen es por medio de ecuaciones matemáticas de modelación, de resolver numéricamente ciertas ecuaciones, pues predecir lo que va a pasar en un futuro. Por lo tanto, siempre vamos a tener cierto error. Y lo que se está buscando es mejorar, pues, desde el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Se hace un trabajo constante en ese aspecto, buscando realizar pues, correcciones, ajustes. Hay colegas que hacen investigación respecto a el uso de Machine Learning y cómo nos puede ayudar a mejorar los pronósticos. Entonces es algo que no solo aquí en el instituto o en México está en proceso, es algo a nivel mundial. Como tú mismo
lo comentaste, pues incluso en lo que es Estados Unidos están también haciendo este trabajo, ¿no? Esto también se debe a que pues está cambiando la dinámica que conocíamos, está habiendo intensificaciones rápidas y es necesario conocer y estudiar a detalle justo lo que te comentaba, ahondar más en la investigación de los procesos físicos que están asociados a estas rápidas intensificaciones, por ejemplo. Gracias, Gabriela. Entonces sí es justo porque está cambiando la dinámica. Ustedes desde la ciencia también están actualizándose a la par. Sí, pues lo que es el desarrollo de pronósticos meteorológicos siempre está en desarrollo, justo porque siempre se está buscando la mejora continua, poder pronosticar de mejor manera, con menor error. Entonces siempre se está trabajando, o sea, no es algo que esté empezando ahorita, se trabaja de manera constante, pero pues ahora se ve la necesidad más fuertemente de, pues sí, ahondar y tratar de mejorar todo los sistemas que se tienen de pronóstico. Y como te comentaba, pues es algo que está sucediendo también en otras regiones del mundo, no solamente en México. Y con base en esto de la niña y el niño, se prevé más o menos cómo sería 2026. Pues todavía está en una fase todavía con una anomalía que nos indicaría que estaríamos transitando hacia la niña, pero todavía no se ha, digamos que declarado como tal, es una anomalía negativa muy, muy pequeña, entonces habrá que esperar lo que esté sucediendo en los próximos meses. Pues Gabriela, muchas gracias por su tiempo y también sobre todo por su explicación. Sería todo. Muchas gracias, Dulce. Un gusto.